A leer en el primer libro de Reyes, el capítulo 17. Si usted tiene su celular encendido, le recuerdo que cuando apaga el celular se enciende el espíritu. Ese es un eslogan que vamos a poner. Apague su celular y se enciende el espíritu. Ustedes saben que vi un video que pasaban en Estados Unidos, en la iglesia al comenzar, y era Moisés acercándose a la zarza. La zarza ardía y Moisés se acercaba. Y en un momento a Moisés le suena el celular. Se da vuelta, lo atiende y la zarza se apaga. Creo que está todo dicho. Vamos a leer el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, versículo 1 hasta el versículo 7. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántos no estuvieron ayer a la noche? Bueno, entonces voy a repetir el sermón de ayer. No, rápidamente, después me explican qué estuvieron haciendo ayer a la noche para no estar en la iglesia, ¿no? Rápidamente, la decadencia de Israel había durado 60 años. 60 años que se habían apartado de Dios, que habían desertado del templo de Jerusalén, que era el lugar de la adoración, que habían levantado 2 becerros en los extremos geográficos de su territorio. Tiempo de decadencia política, espiritual y moral. Cuando Acab llegó al trono, que es el rey con el que va a luchar Elías durante toda su vida, dice que este rey hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los que reinaron antes de él. Es decir, que de la decadencia Acab se llevó las palmas. Era el más decadente de todo. Y la decadencia no provenía de él, sino provenía del casamiento que hizo con Jezabel, una princesa fenicia, que tenía una meta, que era desterrar el nombre de Dios de esa tierra. Desterrarlo para instaurar unos cultos muy libertinos, que eran los cultos a Baal y a su esposa Astarte o Asera, y instaló en Israel el culto a la naturaleza. Es decir, en vez de adorar al Creador, adoramos a la creación. Un pueblo que había tenido una revelación, como había tenido el pueblo de Israel, que se vuelva para adorar a la creación, era uno de los retrocesos más tremendos espirituales de los cuales se tenga memoria. Pero habían caído en la creencia o en estas doctrinas que están tan de moda hoy de la energía, ¿no? Hoy hablamos mucho de energía. Entonces hay gente que tiene energía, hay gente que da energía, hay piedras que dan energía, en este lugar hay mucha energía. Y como nosotros siempre creemos que las cosas son nuevas, creemos en una novedad de este siglo. No, es viejísimo esto de buscar las energías naturales para obtener resultados. Y por supuesto, una de las cosas más aberrantes eran que para buscar esta energía adoraban prostituyéndose. El hecho de mantener relaciones sexuales en contacto con la tierra directamente, según ellos, hacía que toda la potencia energética de la creación hiciera que la tierra se fecundara. Y en esa fecundidad de la tierra
entonces ellos tenían para alimentarse y para seguir progresando. Esto trajo un culto muy marcado a la homosexualidad y a la prostitución aún infantil. Y cuando fracasaba la cosecha, entonces hacían sacrificios humanos, sobre todo de niños. Había que poner la sangre joven, la energía de la sangre joven, echarla a la tierra para que la tierra fructificara. Elías llega en ese momento con una medida de Dios. No habrá lluvia ni rocío. Comenzaba un tiempo de sequía. La tierra prometida tenía una característica especial, diferente a la de los demás pueblos. Y es que en esa tierra se dependía de la lluvia. Es una tierra que hasta hoy depende de la lluvia. La ciudad de Jerusalén no está edificada al lado de ningún río. Y es una ciudad en medio de la sequía. Por allí leemos acerca del torrente de Cedrón, ¿no? Yo recuerdo cuando fui a Jerusalén me interesó ver el torrente de Cedrón. Cuando me mostraron el torrente de Cedrón me amargué la tarde. Era una zanja de piedra ahí donde no corría una gota de agua. Y dice, mire, por acá es lo que se llama torrente de Cedrón. Lo que quiere decir que era un pueblo que dependía de esto, pero que además Dios les había marcado que debían depender de esto. Voy a hacer algo que no hago en mi iglesia, pero lo voy a hacer acá. En mi iglesia descubrí que cuando yo pongo el versículo allí, la gente no lee la Biblia. Entonces ahora no les pongo el versículo para que abran la Biblia y para que busquen. Pero hoy, por excepción y por ser visita, lo voy a hacer con ustedes. Epa. No, el anterior. Ahí está. Ahí está. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 11, dice, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Ahora, ustedes tienen que pensar que esto se le está diciendo a un pueblo que sale de Egipto, donde habían visto el desborde del Nilo, que era la fuente de la riqueza de Egipto. Entonces ellos tenían que cambiar la mentalidad. Ahora no iba a haber un río que inundara la tierra y que hiciera producción de alimentos para el pueblo. Ahora iban a otro régimen, y el régimen lo describe Dios. Dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba a tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Y uno nota que acá hay una relación que Dios hace entre el pueblo y la relación con él y la lluvia. Es decir, que la bendición de Dios, nunca hay que olvidarse cuando se lee el Antiguo Testamento, que Dios está tratando con un pueblo de la tierra, no con un pueblo celestial. De ahí que a veces se trasladen promesas del Antiguo Testamento al presente equivocadamente, porque una cosa son las promesas de Dios para un pueblo que está ligado a la tierra, y otra cosa las promesas de Dios para un pueblo que es celestial, como es la iglesia. Entonces hay promesas que son para Israel y hay promesas que son para la iglesia. Y acá hay una diferencia muy notable. Por eso el apóstol le dice a Timoteo que tiene que trazar bien la palabra de verdad, ¿no es cierto? Que no es cuestión de agarrar un versículo y aplicarlo donde mejor me venga. Pero acá lo que está diciendo Dios es que la lluvia la va a dar Él, por lo tanto formaba parte de la bendición, de la relación de Dios con el pueblo. Y el pueblo tenía que aprender a depender de Dios, porque la lluvia era la bendición que Dios les daba. Ellos estaban ligados a la tierra, y como seres ligados a la tierra necesitaban la bendición de Dios. Ahora, ¿la actitud del pueblo cuál era? La actitud del pueblo era practicar ritos de la fertilidad y atribuir a todos esos ritos el hecho de que la tierra fructificara. Y Dios aguantó durante muchos años que este pueblo no entendiera cómo era la mecánica de la fe. Pero llega un momento en que Dios dice, basta. Habían dejado de agradecer a Dios. Fueron 60 años de decadencia, y con la llegada de Jezabel, como dijimos ayer, era Jehová ha muerto, Baal vive. Entonces el agradecimiento por cuando la tierra germinaba, el agradecimiento lo daban a Baal. Ahora, esto que a nosotros nos parece que es una cosa extraña y única, es algo que es común a todos los pueblos paganos. Fíjense ustedes que cuando el apóstol Pablo
en la carta a los Romanos, habla de esto. Lo puse en la versión popular porque creo que está mucho más claro. Dice, porque aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos, porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Este versículo de la carta a los Romanos, que lo aplica Pablo a la decadencia griega, a la decadencia greco-romana, que es la decadencia de su tiempo, es perfectamente aplicable a esta época. Es decir, uno puede trasladarlo. Lo que quiere decir que la decadencia espiritual de los pueblos lo lleva justamente a reemplazar a Dios por la energía. Lo que también nos está indicando que este versículo es aplicable a esta era, a este tiempo nuestro, el tiempo nuestro. Porque realmente los hombres de hoy, aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado las gracias y han terminado pensando puras tonterías. Piense usted en la nueva era y todo este verso de la nueva era y la angeología y todo lo demás. Dice, y su necia mente se ha quedado a oscuras. Es decir, hoy hay un pensamiento oscurecido. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos, porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre mortal y hasta imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Es decir, estamos viviendo exactamente la misma época. Hemos sacado un versículo de Romanos y lo podemos aplicar al pasado y lo podemos aplicar tranquilamente al presente, lo que estamos viendo hoy. La reacción de Dios. Si Dios deja en ese momento las cosas como están, Baal y Astarte o Asera eran los que le daban, los que hacían fructificar la tierra. Por lo tanto, la idolatría va a crecer cada vez más. Dios tiene que actuar para parar la idolatría. Lo que quiere decir que uno sabe que esto puede tener una ebullición, pero hay un momento en que Dios empieza a mostrar su poder y dice, basta, basta, no voy a tolerar más esto. Elías anuncia esto, que Dios va a poner las cosas en orden, que se va a ver el poder de Dios. Dios demoró el castigo 60 años, lento para la ira, mucho más de una generación. Calculamos que una generación son 40 años, aguantó 60 años. Pero ahora cuando hay que enderezar, Dios empieza a actuar con dureza para mostrarle su necedad. Y la sequía que viene es justamente la respuesta de Dios a esa actitud de ellos frente a la naturaleza. Entonces aparece Elías. Y Elías tiene muy pocas palabras en esto que nosotros hemos leído, Las palabras de Elías, a ver, ahí está. Las palabras de Elías son, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocía en estos años, sino por mi palabra. Las palabras de Elías pueden dividirse en tres partes, ayer habíamos mencionado algo de esto. Un juramento, vive Jehová Dios de Israel. Si usted quiere una traducción más acorde con nuestra mentalidad, él lo que está diciendo es, juro por el Señor Dios de Israel. Es decir, está haciendo un juramento. Está poniendo a Dios en el medio por testigo de eso. Después hace una afirmación. La afirmación es, en cuya presencia estoy. Es decir, estoy ubicado bajo la autoridad y estoy actuando como siervo de Dios. Estoy en la presencia de Dios significa estoy bajo la autoridad de Dios. Y la tercera cosa que dijo es la profecía, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Tres cosas estaba marcando. En primer lugar, marcaba que lo que él decía, lo decía en nombre de Dios, juraba en nombre de Dios. En segundo lugar, que la vida de él estaba debajo de la autoridad de Dios. Y en tercer lugar, que entonces podía alargar una profecía cierta. Esto es muy importante en este tiempo de tantos profetas volados que andan por ahí profetizando cualquier cosa y después nadie va a comprobar si... No, cuando hay un profeta, cumple. Y si no se cumple la profecía, es obligación apedrearlo. Si tomáramos la sana costumbre de apedrearlo, la iglesia quedaría purificada. Pero hoy cualquiera larga una profecía en el nombre de Dios y yo te digo, y hay un atropello tremendo al sacerdocio universal, cuando viene y te dice, yo te bendigo, ¿no? Como si tuviera una autoridad especial y como si la bendición de Dios tuviera que pasar por una tercera persona para llegar. Hay que tener cuidado con todas estas cosas,
porque es darle marcha atrás a todo lo que hemos aprendido y hemos recuperado en la Reforma. Hoy tenemos un movimiento anti-reforma que está movilizándose dentro de la Iglesia y que nos está llevando nuevamente a la Edad Media. Cuando Elías dijo esto, yo no creo que Acab le haya creído. Creo que Acab estaba bajo la influencia de 850 profetas de Baal y de Asera que estaban en ese lugar, y cuando uno está bajo una influencia tan poderosa y se sientan 850 profetas a su mesa para tener comunión con él, este loco que viene vestido y de la montaña es un místico al que no hay que hacerle caso. Hasta que comenzó la sequía. Y cuando comienza la sequía, y esto es interesante, así como Elías se comprometió con Dios, Dios se compromete con Elías. Hay una relación siervo-obrero en el compromiso, una relación que se ve en este pasaje. Elías, cuando le dijo esto a Acab y empezó la sequía, tenía a precio su cabeza. Lo estaban buscando para matarlo. Y entonces Dios, ante el compromiso de Elías, asume el compromiso de proteger al siervo. Y lo protege diciéndole, apártate de aquí, para señalarle que se aleje del centro de la tormenta, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Un arroyo que, a pesar de todo lo que se ha barajado de nombres, no se ha podido ubicar qué arroyo era. Pero era un arroyo fuera del alcance de Jezabel y fuera del alcance de Acab. Dice, beberás del arroyo, y fíjense, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Lo primero que produce Dios es la protección del hombre que se compromete. Cuando el hombre de fe da un paso de fe, Dios está para protegerlo. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso del joven rico. El joven rico que se acerca a Jesús, Jesús se da cuenta que él se está apoyando todavía en lo material. Y entonces Jesús le dice algo que no le dice a ninguna otra persona: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahora, ¿por qué se lo dice a él y no se lo dijo a Zaqueo, por ejemplo? ¿Por qué se lo dijo a él y no se lo dijo a ningún otro? Porque le estaba tratando de mostrar la prioridad, que uno, si da un paso de fe y confía en el Señor, tiene que confiar también en que el Señor va a suplir toda necesidad. Él quería apoyarse en la riqueza y apoyarse en el Señor. Y lo que el Señor le estaba pidiendo era una entrega total. Jesús le descubrió cuál era el talón de Aquiles de él. El talón de Aquiles era la falta de confianza, era el temor, era el miedo. Lo que tenía ese joven era miedo. Y el miedo se manifestaba en cómo voy a dejar todos mis bienes, que son mi seguridad, para seguirlo. Y ese miedo estaba hablando de una falta de fe. Entonces el joven se va y Jesús lo ve irse y se fue triste. Pero Jesús lo deja irse. ¿Por qué? Porque este no es un hombre que pueda asumir un compromiso de fe. Acá hay un hombre que asume un compromiso de fe, y en ese compromiso de fe le va la vida. Ese compromiso de fe es una entrega total. Cuando Elías habla y le dice esto a Acab y la sequía comienza, él ha entregado su vida a su ministerio. Porque ahora viene toda la reacción. Y en ese momento Dios lo saca de circulación para protegerlo. Y le pone como provisión un arroyo, y esto es lo precario, porque si hay sequía, el arroyo se va a secar, tarde o temprano se va a secar. Dios lo coloca en una situación precaria, no es un río, es un arroyo lo que está allí. Y además le da una provisión por medio de los cuervos. Si usted lee el Antiguo Testamento, el cuervo es un ave que estaba considerada inmunda. Y no por nada estaba considerado inmundo, ¿no? Yo no sé si por acá hay cuervos, por la zona. Los cuervos son grandes, tienen como 60 centímetros, negros, ¿no es cierto? Y se alimentan, pueden comer de todo, pueden comer cereales, hortalizas, legumbres, fruta, pero también ratones, ratas, conejos, culebras, ranas. Y en la costa este de Estados Unidos hay muchos cuervos, y yo voy a una zona donde veo permanentemente cuervos, y en general donde hay cuervos hay algún animal que mató algún coche y se lo está comiendo, y si el animal está todavía medio vivo, lo termina de matar a picotazos y lo come. Lo que quiere decir que se alimenta de carroña, y por eso el Señor dijo: es un animal inmundo, no se alimenten de esto porque van a contaminarse.
La ley divina coincide con la medida higiénica, ¿no? Es decir, había una relación permanente allí, ¿no? Se daba la medida higiénica bajo la autoridad de Dios. Ahora uno dice, ¿y por qué no usó otro método Dios? No había por allí, después nos cuenta el libro de los Reyes, un hombre sensible que se llamaba Abdías, que alimentaba a los profetas y los había escondido en cuevas. ¿Por qué no le mandó a este hombre? Dios actuó sobrenaturalmente para proteger al siervo que se había comprometido, y bebía de un arroyo precario y recibía pan y carne por los cuervos. Había que mantener la llama de Elías encendida. Pero cuando uno llega a esta historia dice, ¿pero qué había sucedido antes con Elías? ¿Cómo es que llegó a este hombre a este grado de compromiso y de fe como para que arriesgara su vida y como para que Dios lo protegiera en esta forma? Y yo creo que tenemos que volver a un versículo que estuvimos leyendo ayer y que hoy quiero subrayar en otra frase. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Acá aparece un elemento muy importante, y es que no es que Dios le dijo, mirá, andá y hablá y decile que no va a llover, y él fue y le dijo que no va a llover. Aquí dice Santiago, él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Quiere decir que lo primero que sucede en la vida de Elías es que la oración encendió la llama. ¿Cómo comienza la relación? La relación comienza con esa oración ferviente de Elías pidiendo la sequía, pidiendo que llegue la sequía. Es decir, es un hombre espiritual que se conmueve ante lo que está pasando, y su primera actitud frente a esto es arrodillarse delante de Dios, y se arrodilla delante de Dios porque el fuego de Dios se mantiene a través de la oración. Si no hay oración, el fuego se apaga. La vida espiritual se seca sin oración. La decadencia continúa sin oración. Mis hermanos, lo que mueve a una iglesia es la oración. Lo que hace que el espíritu accione es la oración. Lo que hace que la vida llegue a la plenitud es la oración. Lo más descuidado por la iglesia y por nuestra vida espiritual es la oración. Hay que volver a la oración. Hay que entender que la oración es lo que moviliza al cuerpo de Cristo y moviliza también nuestra vida espiritual. Elías se colocó en aquella brecha de la que habla Ezequiel, ¿no? Que dice Dios, busqué a alguien que estuviera en la brecha y no lo encontré. Ahora encontró a alguien. En esta época encontró a alguien. Es alguien que está arrodillado entre el pueblo y Dios, ardiendo con fuego espiritual, y que está pidiendo para su pueblo una gran bendición. Y la gran bendición, paradójicamente, es la sequía. Porque si no hay sequía, no puede haber bendición. Entonces, con toda sabiduría, se pone delante de Dios y comienza a orar, como dice aquí, oró fervientemente. Fervientemente. La palabra ferviente, hirviente, de hervir, nosotros le hemos conservado la F adelante, porque es el hervir de la fe. Es la fe que hierve delante de Dios. Nosotros ayer terminamos con una frase de James Moore. Hoy vamos a terminar con la misma frase. Porque si conseguimos meter esa frase en nuestro corazón, todo lo que yo dije está de más. Dice que él cuando fue a Mongolia, los mongoles no era que estaban abiertos y diciendo bienvenidos, que habla de Jesucristo. No le daban la menor importancia a todo lo que él decía. Y él dijo, este pueblo hay que quebrantarlo, pero hay que quebrantarlo con la oración. Y tenía el mismo problema que tenemos nosotros, o por lo menos que tengo yo, que es la indisciplina en la oración. Que no nos disciplinamos en la oración. Entonces,
tomó una costumbre, y la costumbre era no usar papel secante. Ustedes saben que la gente en ese tiempo escribía y después tenía que secar lo que escribía para escribir en la parte de atrás de la plana. Se escribía con tinta. Entonces él tenía que mandar continuamente a la misión, tenía que hacer sus escritos y tenía que mandar todos los informes, así que diariamente tenía que escribir. Entonces dijo, yo no voy a usar más papel secante. Voy a escribir. Cuando termino de escribir tengo que esperar que se seque. Ese tiempo que espero que se seque lo voy a usar orando. Quiere decir que cada vez que terminaba una página se ponía a orar hasta que la hoja se secara. Lo daba vuelta, escribía y seguía orando hasta que la hoja se secara. Y se hizo una disciplina de oración. Es decir, que escribía y oraba, escribía y oraba. A los 8 años recién empieza a tener impacto, pero pues se pasó 8 años sin papel secante. 8 años. La sequía que surge aquí por el poder de Dios es la respuesta a una oración, a la oración de Elías. Elías oró fervientemente para que no lloviese. Ahora, ¿no sabía Elías lo que significaba la falta de lluvia? La falta de lluvia significaba hambre, pobreza, miseria, muerte. Eso significaba la sequía. Y uno dice, si este hombre está orando por sequía, debía ser un sádico que buscaba el mal del pueblo. Ni Dios ni el profeta querían el mal del pueblo, pero no les quedaba más remedio. Había que hacer cirugía mayor en este pueblo. Ni Dios ni el profeta querían ni el hambre, ni la pobreza, ni la miseria, ni la muerte, pero necesitaban una corrección. Y porque necesitaba una corrección, es que Elías se pone a orar. ¿Pero sobre qué base ora? Ora sobre la base de lo que dice el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infantúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos, y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. ¿Qué hizo Elías? Elías dijo, si esto es lo que Dios dice, acá se necesita sequía. Por lo tanto, sobre la base de lo que Dios ha hablado, yo voy a orar. No es que Elías se levantó un día iluminado y comenzó a orar porque era sequía, porque se le ocurrió, porque recibió una revelación especial. Lo que pasa es que él está reclamando delante de Dios que eso que Dios ha escrito lo realice. Por lo tanto, la oración de Elías está vinculada directamente con la palabra de Dios. ¿Por qué es eficaz? Porque la oración está conectada a lo que Dios dice. Está orando dentro de la voluntad de Dios. Oró para que se cumpla esa palabra. Lo que quiere decir no fue ni insensible al sufrimiento, ni deseó el mal del pueblo. Se dio cuenta que no había alternativas. La sequía vino por 3 razones. Porque el pueblo estaba en decadencia. Porque Elías oró a Dios. Y porque habiendo orado Elías, hombre, en la brecha, Dios actuó para que el pueblo volviera al buen camino. Qué tremenda importancia que tiene el compromiso del siervo en esta oportunidad. Porque esa oración ferviente dentro de la palabra de Dios desata todo lo demás. Elías es como una llama ardiente que uno ahora descubre cómo llegó a incendiarse internamente. Porque hay una serie de pasos que cumple Elías en su vida y que quisiera que nosotros los recordáramos y lo tuviéramos en nuestra mente y en nuestro corazón. El primer paso es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué le voy a pedir a Dios? ¿Cualquier cosa? No. Yo tengo que saber cuál es la actuación que Dios hace en estos casos. Cuando Elías oró para que no lloviese y se cerrase los cielos, lo hizo porque sabía que esa era la metodología de Dios, que esa era la promesa de Dios, que eso era lo que Dios había determinado. Primer paso, la oración tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Segundo paso,
una oración correcta. Cuando yo conozco la palabra de Dios, la oración que hago es una oración correcta. No surge de lo que yo veo ni de lo que yo creo, sino que lo que Dios ha dicho. La eficacia de la oración está en el conocimiento que nosotros tengamos de la palabra de Dios. Voy a pedir lo que Dios realmente ha prometido o ha dicho que va a hacer. ¿Por qué no fracasa la oración de Elías? ¿Por qué no es un falso profeta? Porque tenía bien en claro, esta es la voluntad de Dios, esto es aquello por lo cual yo tengo que orar. Vamos a ver si aparece el tercer paso. Ahí está. Tercer paso, convicción de fe. Cuando aparece la convicción de fe, porque Elías se puso a orar fervientemente para que Dios hiciera eso. Y dice, oró fervientemente. Pero un día tuvo que ir de Acab. ¿Cuándo fue Acab? Cuando a través del conocimiento de la palabra y de la oración correcta, llegó a su vida la convicción de fe. De esto se habla poco, ¿no es cierto?, de la convicción de fe. Pero es muy importante porque hay un momento en que él tiene que tomar la decisión. Y cuando él toma la decisión tiene que estar convencido, tiene que tener una convicción de fe que solamente puede dar el Espíritu. Porque no es de estos profetas que vienen, nos profetizan 4 cosas, desaparecen y no se cumple nada. Ahí iba a cumplirse. Porque hay todo un proceso que deriva en una convicción de fe, y porque tiene convicción de fe, se acerca a Acab y le habla con autoridad espiritual. La autoridad espiritual surge ¿de qué? Surge del conocimiento de la palabra de Dios, surge de la oración correcta, surge de la convicción de fe, y entonces llega delante del enemigo, por así decirlo, y dice con autoridad la palabra de Dios. La autoridad no es gritar, ¿no? Ni hacer grandes. La autoridad tiene que salir de una convicción de fe del que está hablando, y tiene que tener detrás oración, y tiene que tener detrás la palabra de Dios. Entonces, cuando uno llega a este capítulo 17 y comienza diciendo que se plantó delante de Acab y dijo lo que dijo, era porque él, como siervo, tenía una profunda convicción de fe. Y esa convicción de fe había surgido de la oración correcta, y había surgido de lo que él conocía de la palabra de Dios. De ahí había surgido esa autoridad espiritual que tuvo. De ahí estaba el fuego de Dios. Mis hermanos, todo esto nos lleva a pensar que Elías, la intrepidez de Elías, es muy comparable a las de otros siervos de Dios. Y como decíamos ayer, siempre nosotros pensamos en función de multitudes. Ahora vamos a votar y vamos a pensar en función de multitudes, ¿no es cierto? Pero Dios no piensa en función de multitudes, sino en función de individuos. Moisés enfrenta a Faraón y al imperio, es el individuo. David enfrenta a Goliat, es el individuo. Esteban enfrenta al Sanedrín, es el individuo. Pablo enfrenta a Agripa, es el individuo, es la persona. Lo que la iglesia necesita son esos hombres de Dios que a través del conocimiento de la palabra, de la oración ferviente, tengan convicción de fe y tengan autoridad espiritual. Todos ellos llegaron, estos hombres que hemos mencionado, todos ellos llegaron a la convicción de fe. De diferentes maneras, de diferentes formas. Pero cuando se planta David frente a Goliat, él tiene convicción de fe en lo que va a hacer. Cuando se planta Esteban frente al Sanedrín y hace el análisis histórico de Israel condenatorio, es porque tiene convicción de fe. Cuando Pablo lo enfrenta a Agripa, lo enfrenta con tanta convicción de fe que Agripa le tiene que decir, por poco me persuade a ser cristiano. Es decir, era el hombre que tenía una convicción de fe tan fuerte que su palabra sonaba con una autoridad especial. ¿Y la autoridad surgía de qué? De la presencia del Espíritu Santo. Allí está obrando el Espíritu Santo. Conclusión, Elías estaba con Dios y Dios estaba con Elías. Elías estaba con Dios y Dios estaba con Elías. Entonces ese hombre fue y habló y Dios lo encapsuló. Te quedas acá y te voy a llevar más adelante a la casa de la viuda y te voy a sacar de los límites, te voy a llevar al territorio enemigo, a Sarepta de Sidón, Fenicia.
pero te estoy protegiendo. Durante 3 años Dios lo protegió al profeta, porque era un hombre que se había comprometido con Dios de todo corazón. Y entonces Dios protegió la vida de Elías, Dios alimentó a Elías, y Dios mostró sobrenaturalmente su amor por Elías. Nosotros estamos viviendo también tiempos difíciles. No hace falta que yo le diga cuáles son los tiempos difíciles. Los tiempos difíciles necesitan hombres de convicción de fe, con convicción de fe. La convicción de fe les va a dar autoridad espiritual. Hoy necesitamos autoridad espiritual. Autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual es el fruto de este proceso. Cada vez que Elías abría la boca, todos temblaban porque se cumplía. Todos temblaban porque se cumplía. ¿Por qué? Porque era un hombre que realmente, como dice al principio, estaba en la presencia de Dios. Finalmente, recordamos lo de ayer. ¿No confiamos hoy demasiado en el brazo de la carne? ¿No pueden ser hechas hoy las mismas maravillas que en el tiempo antiguo? ¿No están hoy los ojos del Señor recorriendo la tierra para mostrar su poder a quienes ponen su confianza en Él? ¿Dónde está el Dios de Elías? Pues está esperando algún Elías que lo llame. Pongámonos de pie. Señor, gracias por tu inmensa misericordia y amor para con nosotros. Cuánto necesitamos que el fuego tuyo arda en nuestra vida. Y que arda con todo poder, para que haya autoridad espiritual, convicción de fe, para que haya una reprensión seria, una voz de alerta a tiempo en una sociedad decadente como la nuestra. Ponemos delante tuyo en esta noche nuestra vida espiritual, nuestra pobre vida espiritual, que cuando la comparamos con la vida del profeta y con su compromiso nos sentimos realmente, Padre, avergonzados. Y te rogamos, Padre, que enciendas en nosotros por tu Espíritu ese fuego que tenía el profeta, para que nuestra vida realmente esté ardiendo por ti. Señor, en esta hora se está necesitando verdadera autoridad espiritual. Hay muchos falsos profetas, hay mucho engaño, hay mucha superchería. Pero Señor, te rogamos que nos levantes en esta hora con tu poder, con la fuerza de tu brazo, con auténtica convicción de fe, con autoridad espiritual, para hablar a esta generación acerca de las glorias tuyas y de las demandas tuyas y de tu reino. Señor, bendícenos para que esta meditación pueda quedar en nuestro corazón y para que tu Espíritu pueda estar obrando en nuestra vida, para que no preguntemos nunca más dónde está el Dios de Elías, para que tengamos plena certeza de que tu brazo no se ha cortado y tu vocación de salvación tampoco ha menguado, pero que tú estás buscando en este momento entre nosotros esta noche hombres y mujeres que entreguen su vida incondicionalmente a ti, para que tú la uses para tu gloria. Y Señor, al presentarnos delante del altar tuyo, el altar donde ardieron la vida de tantos hombres de fe, te rogamos que nos hagas dignos de subir a ese altar y de arder por ti, y que nos des convicción de fe y autoridad espiritual para que la usemos para la gloria tuya. Bendícenos, Señor, ahora, al concluir este encuentro, y no permita, Señor, que vengan las aves del cielo y se lleven la semilla. Que lo que tú has querido sembrar en nuestros corazones permanezca y dé fruto. Señor, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza, desde ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Dios les bendiga.